Evangelio de hoy, martes 24 de agosto del 2021. Primera lectura. Lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 9 al 14. Uno de los ángeles me habló y me dijo: Ven que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales, y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos, en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reinado y hablen de tus hazañas. Señor, que todos tus fieles te bendigan, dando a conocer a los hombres tus hazañas, la gloria y el resplendor de tu reinado. Tu reinado es eterno, tu gobierno permanece para siempre. Señor, que todos tus fieles te bendigan. El Señor es fiel en todo lo que hace, leal en todas sus acciones. El Señor está cerca de los que lo invocan, de todos los que lo invocan sinceramente. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 45 al 51. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo los ama, María también, amados hermanos. En el Evangelio de hoy, vemos cómo en el proceso por el cual son llamados los discípulos, Juan difiere en los evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. En los sinópticos, Jesús llama personalmente a los primeros discípulos, y lo vemos en Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 22, y Marcos capítulo 1, del 16 al 20. Cuando Jesús llama a los hermanos Simón y Andrés y les dice: Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Y más adelante llama a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Aquí el Bautista presenta primero a Jesús a 2 de sus propios discípulos. Estos, a su vez, después de haber averiguado dónde vive Jesús, es decir, después de haber tenido un trato íntimo con él, van en busca de sus amigos para llevarlos a Jesús. Así el relato de Juan subraya la necesidad de que los creyentes conduzcan a otros hasta Jesús. Hoy los carismáticos hablan de compartir a Jesús con los demás. Este método era el que se usaba en la iglesia primitiva,
como lo podemos observar en Hechos 8, versículos del 4 al 5 y en Hechos capítulo 11, 19 al 20. También lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. También ha prevalecido en la iglesia misionera a lo largo de los tiempos, y así tiene que seguir siendo en nuestra época. Hay otras dos características de este relato de vocación que merece la pena señalar. Una es la del predominio de los verbos de visión, y eso lo vemos en este capítulo 1 de Juan, en los versículos 29, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 42, 46, 47, 48, 50 y 51. La capacidad de ver es un aspecto importante del discipulado y es considerada por Jesús como una bienaventuranza, junto con la capacidad de oír, como lo encontramos en Mateo 13, versículo 16, y Lucas 10, versículos del 23 al 24. En este pasaje, la capacidad de ver acompaña a la de buscar y encontrar. Quienes buscan y encuentran a Jesús en esta vida en compañía de otros discípulos, lo verán en su gloria en el día final, como está escrito en Juan capítulo 1, versículo 51, donde dice: les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Como en el caso de Jacob, en Génesis capítulo 28, versículo 12, donde tuvo un sueño y vio una escalera por donde subían y bajaban los ángeles del Señor. Jesús depende de quienes lo han visto para que lo proclamen a otros, de manera que también ellos puedan venir y ver y permanecer con Él durante el resto del día o el resto de sus vidas, como lo podemos observar también ahí en Juan capítulo 1 y versículo 39. El segundo aspecto destacable de este pasaje es que tanto Juan Bautista como sus discípulos empiezan proclamando a Jesús a sus propios parientes y compañeros más cercanos. Juan presenta a Jesús a sus propios discípulos. Andrés, uno de los dos primeros que siguen a Jesús. Este encontró a su vez a su hermano Simón, a quien Jesús le dio el nombre de Cefas o roca, en latín Petrus y en español Pedro. Felipe, el único de este grupo llamado personalmente por Jesús, procedía de la misma ciudad que Andrés y Pedro, según Juan capítulo 1, versículo 44. Natanael era de Caná de Galilea, así lo encontramos en Juan capítulo 21, versículo 2, y es allí en Caná de Galilea donde Jesús realizó el primer signo de su ministerio. Juan capítulo 2, versículo 1. Conocido pasaje de las bodas de Caná. Muy probablemente, cuando Felipe lo llamó, estaba estudiando o enseñando la Torá debajo de la higuera, algo que era de esperar en un israelita verdadero y sin doblez. Como le diría Jesús a Natanael en Juan capítulo 1, versículo 47, y que es el mismo que la iglesia celebra hoy como San Bartolomé. Amados hermanos, el alimento espiritual que hemos recibido el día de hoy mediante su santa palabra nos invite a proclamar y compartir a Jesús con nuestros familiares, amigos y compañeros más cercanos, pues la caridad comienza en casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo los ama, María también, amados hermanos.